de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate con Tere, donde tu alma se renovará. Despiértate con Tere, donde tu vida te cambiará. Despiértate con Tere, las bendiciones te llegarán. Despiértate con Tere, y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Muy buenos días. Hoy tenemos con nosotros a nuestra amada Heidi. Ya ustedes la conocen, ¿verdad? Ella ha estado muy activa en los últimos podcasts y quiero agradecerte públicamente, ¿verdad? Por estar siempre ahí muy pendiente para que nuestros seguidores puedan recibir esos temas tan edificantes. Así que bienvenida, Heidi, a esta nueva entrega de Despiértate con Tere. Feliz y contenta, pues, pastora. Yo admito que me gusta más estar de este lado que de aquel lado. Yo lo admito. A mí me gusta más que me entrevisten, sobre todo como me entrevista la pastora. Pero sí, claro, es importante que el podcast todos los lunes a las 6 de la mañana la gente reciba su entrega semanal de temas muy edificantes. Así es. Y esta semana vamos a comenzar con una serie acerca de los trastornos de personalidad. Hemos estado recibiendo, ¿verdad?, algunas solicitudes, sugerencias, y vamos a aprovechar este tiempo. Creemos que es un tiempo oportuno, un tiempo favorable para tratar y dilucidar estos temas de una manera, ¿verdad?, más detallada, más abierta. Y en el día de hoy vamos a hablar del trastorno de la personalidad del narcisista. Sí. Narcisista. Creo que, ¿verdad?, es un tema muy interesante y sé que muchos ya se les prendió la antenita y el radar y saben de qué tema vamos a hablar. Entonces, Heidi, vamos a comenzar. ¿De dónde viene el narcisismo? ¿Cuál es el origen de este trastorno? ¿Y por qué se le da este nombre? Bien, pues mire, sí, pastora, los trastornos de personalidad son, en sentido general, patrones fijos, rígidos y estereotipados sobre un sistema de creencias y un comportamiento tal cual, donde va a empezar desde la adolescencia y obviamente se afirman en la adultez temprana. No podemos hablar de que se sanan, porque estamos hablando de personalidad. Es un elemento que tú adquieres, que tú crees y que tú le das un sentido de mismidad en el tiempo. Por eso es tan importante observar las luces las luces rojas, las banderas rojas en la adolescencia. ¿Por qué le pusieron narciso o narcisismo, mejor dicho? En la mitología griega existió un personaje que se amaba tanto a sí mismo y que se adoraba tanto a sí mismo que pasaba horas observando su reflejo en el río. Se llamaba Narciso. Y pasaba tantas horas observando y admirando, embelesados, admirando su propia belleza y su grandiosidad, que murió ahogado, porque llegó un momento donde simplemente se dejó ir en el río detrás de su propio reflejo. Entonces, cuando la psicología nace, que tenemos muchísimos elementos, nombres que encontramos el origen en la cultura griega, se le llamó así a esta persona, o mejor dicho, a este trastorno de personalidad. Hay 3 grupos de trastornos de personalidad porque existen cerca de 14 trastornos de personalidad. Solo que es más común estos del clúster o grupo B. Tenemos el grupo A, grupo B y grupo C. Dentro del grupo B son elementos que tienen mucho que ver con las relaciones interpersonales. Por eso podemos encontrar el trastorno histriónico, el trastorno límite, los trastornos antisociales, el trastorno narcisista, que tienen que ver con esa forma de vincularse hacia otra persona. En los otros grupos tienen más que ver con elementos introyectados, es decir, hacia el sí mismo. Pero este grupo se denota precisamente porque causa malestar, dolor
o tensión en sus vínculos interpersonales. Cuando hablamos de un trastorno narcisista, estamos hablando de que hay una serie de criterios. Y es importante que la gente, porque las cosas se ponen de moda, pastora. Sí, sí. Ahora porque la gente sea arrogante es narcisista. No, usted es arrogante. No necesariamente. Usted es bultero. Usted Sí. es arrogante. Usted es egoísta. No tiene que ser narcisista. Porque hay muchísimas personas que tú lo ves con una falsa humildad, a lo que la gente le llama una empatía, a lo que en psicología se le llama empatía utilitaria, Sí. donde yo te quiero servir y yo estoy disponible y yo estoy dispuesto, pero mentira, yo soy empático contigo, pero es para que tú me valides, para que tú me idolatres, para que tú me necesites. Sí. Y son aparentemente la gente más buena del mundo, pero hay un trastorno de fondo. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que debemos tomar en cuenta para...? Los criterios que tenemos que tener en cuenta, lo primero es que el narcisista tiene una idea autopercibida de una grandiosidad de su ser. Se creen por encima del otro, se creen superiores a los demás, asumen, y es de verdad, no es una postura, no es un personaje. Ellos se lo creen. Es que de verdad se lo creen, que estoy por encima de ti, que soy superior a ti. Esta idea de grandiosidad, de magnanimidad, de inteligencia, de poder, de capacidades y talentos, que yo estoy por encima de los demás. Además, asumen una postura de que las personas le deben de rendir pleitesía, adoración, si podemos hablar de adoración. Ellos son el centro de atención. Son el centro de atención. Buscan ser el centro de atención, pero no para llamar la atención de manera histriónica, como lo hace el histriónico, que es más bien que se ríen duro y que son estrafalarios en su comportamiento. No, el narcisista se puede destacar en áreas en particular, así sea por inteligencia, porque la verdad es que cuando se destacan por esta vía son intelectuales, pastora. No estamos hablando de alguien con quien tú puedes tener una conversación común y corriente. O por el poder, porque son muy poderosos en términos relacionales, o por el tema de las capacidades, sea para producir dinero o para hacer algún tipo de función ejecutiva. Y asumen que solo ellos lo pueden hacer bien. Bueno, señores, ahí están las características. ¿Conocen ustedes algún narcisista? ¿Tienen algún narcisista cerca, ahí, cerca de usted, en su casa, en su trabajo? Escríbanos en los comentarios y déjenos saber si usted conoce a alguien que tenga estos atributos. Entonces, Heidi, vamos a seguir aquí en los que nuestros seguidores escriben. Dime, ¿qué diferencia hay entre una persona que tenga una autoestima saludable y una persona narcisista? Mire, sí, hay que aprender a hacer la diferencia, porque a veces cuando tú dices, no, mira, yo soy bueno en matemáticas y yo me la creo. Y cuando tú revisas, realmente es una persona excelente, con una inteligencia lógico-matemática extraordinaria. Hay una diferencia. No se cree superior a los demás. El narcisista sí. La persona que tiene un adecuado autoconcepto conoce sus fortalezas. Es una persona que te va a decir, mira, yo soy empática, yo soy solidaria, yo soy una persona simpática, soy buena en tales y cuales habilidades. Y sus debilidades también. Pero también conoce sus debilidades y te las dice y las asume. Dice, mira, Sí. yo soy una persona reactiva, soy mechita corta, o sea, si yo me enojo, yo puedo decir la cosa así como tirar y de verdad que después me siento mal. Sí. Y se sienten mal, sienten vergüenza y culpa. El narcisista no lo va a experimentar porque no ve fallas en su lógica. ¿No los reconoce? No es que no las reconozca, es que no las ve. No las ve. Porque yo puedo decir que yo las tengo, pero no las reconozco. Sí. O sea, me hago la ciega. El narcisista no. En sus relaciones interpersonales busca súbditos, no busca compañeros. Y pueden trabajar en grupo, ¿eh? Son buenos líderes, claro. Pero siempre son los líderes. Son los líderes. No dan oportunidad a que otros se No desarrollen. hay crecimiento, porque yo soy el Sí. líder, yo soy el alfa de esta manada. Por eso, Ellos quieren tener el control.
Uy, son Absoluto. controladores. Sí. Extrema- Manipuladores. Cuando hablamos del narcisista en su personalidad, puede esto cronificarse a una tipología que se llama narcisista perverso, donde el narcisista común en el trastorno es manipulador. Ahora bien, manipula para que le idolatren. Cuando hablamos del narcisista perverso, es una persona que con premeditación y alevosía empieza a elaborar planes estratégicos para cosificar a la otra persona y aprovecharse de la otra persona. Son ladrones de energía, son drenadores de la creatividad del otro y lo amilanan tanto, lo ponen tan pequeñito al otro que es como si se chuparan al otro. ¿Ustedes han visto la película de vampiros, pastora? Todo el mundo la ha visto. Sí. Que el vampiro elige a la víctima, pero no elige a cualquiera, elige a la víctima más deseable. Sí. Y cuando le muerden el cuello, que le succiona toda la sangre, esa presa queda blanca. Bueno, pues el narcisista perverso se le llaman también vampiros emocionales, porque drenan a la otra persona, que le consumen hasta la parte espiritual. Entonces, buscan ser controladores de todas las situaciones. Y cuando hablamos de sus relaciones interpersonales, buscan la manipulación, el control, son muy utilizadores de métodos coercitivos como el gaslighting, que es, cuando hablamos de violencia, el gaslighting es un ataque sistemático a la estructura psicológica de la víctima. Es un discurso fijo, rígido, denigrante al otro Para desequilibrar. para desequilibrar y te pueden volver loca, en pocas palabras. Sí. Yo recuerdo una paciente que era víctima de un narcisista, que él la llevó a un extremo, pastora, que ella empezó a tomar pastillas porque pensaba que se estaba volviendo loca. Fue donde un psiquiatra y cuando le explicó los síntomas al psiquiatra, como el psiquiatra no estaba formado en violencia, pensó que efectivamente ella estaba teniendo alucinaciones y delirios y le empezó a medicar. Esa señora tomaba una cantidad enorme de pastillas. Cuando dio con expertos en violencia y una psiquiatra experta en violencia, le empezaron a quitar medicaciones que la mitad eran muchas y la dejaron con una de depresión, porque obviamente, Sí. ¿usted sabe lo que él hacía? Él le decía que ella se estaba volviendo loca, porque en su familia ella tenía antecedentes de personas que estaban mal de la cabeza. Así suavecito, ella llegaba, todos, Él le hizo un diagnóstico. sí, pero era tan exquisito su abuso que él todos los días, tú no me dijiste eso, que sí, que yo te lo dije, tú nunca me hablaste a mí de eso, Son mentirosos, niegan. compulsivamente. Sí. Aparte de, todos somos de hábito. Por ejemplo, yo llego a mi casa, yo me quito los aretes y los pongo siempre en el mismo sitio. Todos somos. Por ejemplo, uno llega a su casa y pone la llave en la mesita. Él le movía las cosas y se la ponía en otro sitio. Y ella, pero yo puse la llave en tal. No, tú no la pusiste ahí. Porque él tenía que demostrar que ella estaba en... Que ella estaba perdiendo la razón. Sí. Y llegó un momento que ella se lo empezó a pensar y llegó a cuestionarse su propio sentido de equilibrio psicológico. Y es verdad. Y empezó a dudar y decía, pero cuidado si fue verdad que yo no lo hice. Y le movía cosas, se la volvía a poner en el sitio, le decía cosas que ella supuestamente hacía, que ella no recordaba. Y él, pero con una seguridad, pastora, más segura que nosotras dos aquí hablando. Sí. Entonces, evidentemente, si yo empiezo a tener esas lagunas, que yo voy a asumir que efectivamente estoy Se lo va a perdiendo creer. la Sí, razón. sí. El gaslighting es una de las formas más crueles de violencia, junto con el lavado de cerebro. El que yo empiezo a manipularte de una manera tan sutil que nadie o muy pocas personas lo pueden registrar, porque le pongo el velo del amor, de la protección, del cuidado, de que quiero lo mejor para Sí. ti. Por eso es que estamos hablando de que el narcisista es encantador por naturaleza. No se va a presentar como narcisista. Es como una serpiente encantadora. De hecho, dentro de la tipología de personas agresoras, se les compara con el agresor tipo cobra. Las serpientes más venenosas son las más hermosas.
si nos fijamos, la cobra, por ejemplo, es una serpiente que cuando se levanta, porque es la única en su especie que se levanta a una altura considerable, que abre estas aletas, no recuerdo el nombre, pero estas aletas, con estos colores tan brillantes y tan hermosos, que todos nos sentamos a admirarlas, porque son realmente bellísimas. Sí. La cascabel, por ejemplo, que es una serpiente muy letal, tiene un color hermosísimo, brillante, y en su cola tiene unos anillitos que son como un sonajero. Cuando la cascabel ve a la presa, levanta la colita y empieza a tocar el cascabelito. Para distraer a su presa. ¿Y qué hace la presa? Se va. No. Cuando la presa viene a querer reaccionar, ya hace rato que está envuelta y está siendo consumida. Por eso es que en violencia se les hace ese sinónimo, ese símil entre los antisociales y los narcisistas. Son muy de tipología cobra, porque son muy certeros en su abuso. Bueno, señores, sigan anotando. Si usted conoce a un narcisista o si tiene a uno cerca de usted, por favor escríbanos y díganos cuáles son esas cualidades que usted ha podido, ¿verdad?, ver en esa persona. Y una pregunta, doctora Heidi. Porque nosotros vemos ahora en los medios que hay, Dios mío, cuántos narcisistas en el medio. En la farándula, el esposo de fulana, la esposa de fulano, pero solamente son personas, ¿verdad?, de la farándula, del medio. Y en la iglesia. En la iglesia tenemos narcisistas, aparecen personas con ese trastorno. ¿Usted ha oído la expresión estamos cundidos? En el Cibao se usa mucho la palabra estamos cundidos. Hundido de piojo. Hundido de piojo. Ay, no me diga una cosa así. Pastora, las iglesias están llenas de personas. ¿Lo dijo? ¿Ya? Y en todas ¿Lo dijo? las reuniones, Sí. en todas las aglomeraciones, léase en las universidades, en las empresas, en las iglesias, vamos a tener de todo. Por supuesto que vamos a tener narcisistas en las iglesias, solo que son un poco más cuidadosos en su accionar. Porque escudan en la fe. evidentemente Sí. hay un tema de espiritualidad, Sí. de fe, de ese no de notarse tan grande. Claro, hay casos y hay casos, porque hay algunos que de verdad que son muy, muy visibles, pero otros son más sutiles, porque son más cuidadosos en su accionar, son más lentos, pero no se detienen. ¿Y cómo nosotros podemos descubrir o darnos cuenta que hay, ¿verdad?, un narcisista en el liderazgo o en la iglesia, alguien que tiene, ¿verdad?, ¿cuáles son esas señales? Lo primero es que es una persona que no va a ser fácil de liderar. Son medios rosca izquierda. ¿Qué significa eso? Como asumen que ellos son dueños de la verdad absoluta, son los que más trabajo da para tú dirigir, porque pueden llevarte la contraria. Pueden hacer lo que tú le estás pidiendo, pero después que ya tú le has dado una serie de argumentos que desde su visión tienen que ser extremadamente lógicos para aceptar. Pero, ojo, Ellos imponen lo aceptan, Sí. pero es con la visión de que ir creciendo, porque yo no me puedo confrontar con el líder, porque entonces no voy a llegar a mi meta. ¿Cuál es mi meta? Ser el más grande entre los grandes. Vamos a estar claros, estar allá arriba. Siempre están buscando una posición. Buscan posiciones, buscan un tema de ser centro de atención, pero porque se les necesite, no porque sean estrafalarios en su comportamiento. Al contrario, se podría decir que son muy bien ajustados en las interacciones. Su liderazgo está basado más en jefatura que en acompañamiento. Son más jefes Que líderes. que líderes. Sí. No asumen que se pueden equivocar. Siempre quieren asumir estas posturas controladoras y manipulativas. Cuando los vemos en la iglesia, los vemos muchas veces con una falsa espiritualidad que va a estar marcada por a veces excentricidades en sus manifestaciones espirituales,
Y eso es importante porque no es solamente un hecho el que vamos a ver. Tenemos que ver en el histórico cómo es esta persona, cómo se va comportando a través del tiempo. Tienen una doble vida. Muchos de ellos tienen una doble fachada donde son, como se les dice en el campo, candil en la calle y oscuridad en su casa. Es decir, en la iglesia y en sus interacciones extra son muy buenos. Sin embargo, en sus grupos más íntimos son extremadamente complejos y muy dañinos en su discurso para con las demás personas. Son unos verdugos, Llegan a ser verdugos. sí. Una cara en la iglesia y una vida totalmente diferente en su intimidad familiar. Sí, de hecho, la gente cree que pueden ser violentos porque griten y digan muchísimas palabras obscenas y golpeen. El narcisista no va por esa línea. Ellos Ahora, se saben manejar, tienen un buen exactamente, discurso. tienen un discurso encantador, pero con ese mismo discurso son letales porque su arma es su voz y obviamente su comportamiento, pero no se presentan de manera violenta pegando. No digo que no pueden pegar, pero a diferencia del antisocial, del psicópata, que es violento a veces físicamente, los narcisistas no tanto. Son muy inteligentes. Ahora bien, sí. destruyen a una víctima a nivel cognitivo que la dejan hecha un guiñapo. Sí. Para eso se necesita mucho discernimiento de espíritu. Sí. Hay que activar el discernimiento espiritual. Solo el Espíritu Santo puede desenmascarar a un narcisista, porque se venden tan bien. Y, o sea, cuando tú te vienes a dar cuenta, cuando tú ves esas señales, esas luces, esas banderas rojas, tú dices, ¿cómo? Que a mi lado había un narcisista. Solo el Espíritu Santo. Hay que tener discernimiento espiritual para poder poner al descubierto a este tipo de trastornos. Sí, y obviamente la familia más cercana, o sea, quienes conviven, que te empiezan a hablar y tú Sí. empiezas a compartir más cercano, tú lo empiezas a ver. Sí. Pero en las iglesias lamentablemente estamos teniendo mucho. Tenemos pastores narcisistas, tenemos pastoras narcisistas, tenemos líderes en sentido general, tenemos miembros en sentido general, porque, vuelvo y digo, somos un grupo y dentro Sí. de los grupos vamos a tener de todo. Sí, así es. Entonces, algunas recomendaciones, porque este tema va a continuar, pero no podemos ¿verdad? Tomarle ya más tiempo a nuestros seguidores, porque ellos están ya preparándose para ir algunos a sus trabajos, otros a sus escuelas. Vamos a darle algunas recomendaciones de cómo estar alerta y cómo identificar este tipo de trastorno para buscar ayuda. Bien, déjeme decirle que lo primero es, obviamente, hemos mencionado muchos de los criterios que se toman en cuenta para poder hacer un diagnóstico como tal, se hace una evaluación completa. Inclusive se pasan pruebas psicológicas para poder presentarlo, porque sin evidencia un narcisista no te va a decir que lo tiene. Yo los he tenido sentados en consulta y me dicen que no, que cómo es posible. Entonces yo le hago una prueba psicológica y le digo, mírenlo ahí donde salió. Y no soy yo que me lo estoy inventando. Entonces es complejo, bastante complejo, porque no se asumen. Ellos no se ven como un problema. Quien termina yendo a terapia muchas veces es La víctima. la pareja, la mamá, el papá, los hijos, los hermanos, porque dicen, no lo soportamos, ¿qué hacemos? Y ellos, para no ser descubiertos, rehúsan tener que ir. Sí. Uh-huh. Pero muchas veces cuando van realmente a terapia, es porque lo llevan, no es porque ellos van por su propio piecito. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es que si reconociste que tienes a una persona cerca de ti con estas características, empieza a asumir una postura firme. Denuncia la manipulación. Cuando hablo de denunciar la manipulación, hablo de que cuando te des cuenta que te están manipulando, ¿qué es manipulación? Es hacer lo que el otro quiera, aún en contra de mí, de lo que yo dije que no, de lo que yo siento que es un no, de lo que a mí no me gusta, de lo que yo no estoy de acuerdo. Pero
porque lo otro me presentó una serie de argumentos que tanto me los presentó que yo terminé pensando que eran ciertos, pero que en el fondo de mí algo me grita que no. Hágale caso a esa vocecita. No te dejes llevar a su terreno. No entres en ese terreno. No, yo no voy a permitir que me manipules. Deja de controlarme. Yo estoy segura de lo que dije. No, yo no te dije eso. Y asumir posturas de mucha seguridad en ese sentido. Otro elemento es el tema de poner límites. No, tú no estás por encima de nosotros. Aquí todos somos iguales. Tú eres igual que yo soy igual que tú. Asumir esta postura de mucha firmeza, o el narcisista, o se adapta, cosa que casi no pasa, o brinca, porque le cuesta el tema de que le pongan límites, porque es una persona que se asume que no se le debe de poner límites, porque yo tengo un alto sentido de merecimiento. El otro me tiene que dar. Entonces, en esa medida, cuando empiezan a tener límites, obviamente va a empezar el tema de esa confrontación, pero es necesario poner límites y buscar usted asistencia para poder trabajar con estas personas, al igual que los pastores y líderes. Ese discernimiento espiritual hay que tenerlo y pues poder realmente mirar las características para poder identificar y obviamente poder hacer un plan de acción. Así es. Bueno, señores, este tema tiene mucho por donde desarrollarse, por donde cortar. Creo que tendremos que continuar en la próxima entrega desenmascarando al narcisista. Muy Señores, miren, nosotros vamos a hablar de todos los trastornos de personalidad, pero vamos a continuar en la próxima entrega. Así que si tú conoces a alguien que tiene estas características y si necesitas ayuda, escríbenos, que nosotros estamos aquí para asistirte y para ayudarte, ¿verdad?, en cualquier caso que estés pasando. Así que te invitamos a compartir este episodio, dale like y nos veremos en una próxima entrega, solo aquí en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.